Hoy vamos a hablar sobre la antropología, le vamos a preguntar a las personas qué piensan que es la antropología y sobre las tribus urbanas. Entonces primero vamos a decir qué es la antropología y de qué se encarga. La antropología es el estudio de la humanidad y de la conducta del hombre y también es la facultad de desenvolverse en un espacio. Existen varios tipos de antropología y entre los cuales están la religiosa, la arqueológica, la física, la biológica, la social y cultural. Bueno, en cuanto a la antropología social, tiene que ver con el medio físico, el neutral y el contexto geográfico. En cuanto a la antropología religiosa, los ritos de paso son un tipo de ritos comunitarios que celebran el movimiento social de los individuos, marcando la transición de un estado a otro en la vida. Tal como ejemplo sería el nacimiento, la pubertad, matrimonio, la muerte. Son ocasiones para celebrarlo, debido a que no solo la persona que realiza estos cambios es la involucrada, sino que su entorno también debe adaptarse a ellos. Los ritos de paso en los grupos sociales adquieren una identidad natural, institucionalizada, existencializada y necesaria. Por tanto, ese proceso transformacional de la propia naturaleza del rito de paso se materializa como acto mágico. Para dejar más claro todo lo que abarca la antropología, en esta se desarrollan 4 disciplinas. La primera es la antropología social y cultural, que fue la que mencionamos anteriormente. Es la que se interesa en asuntos como las estructuras del parentesco y la forma en que las personas, especialmente antiguas y primitivas, se gobernaban a sí mismas. También se interesa mucho, digámoslo así, por las costumbres matrimoniales y las relaciones entre los padres y los hijos. Bueno, para que como que no se aburran escuchándonos hablar todo el video, le vamos a preguntar a varias gente qué piensan que es la antropología religiosa. Sigan viendo, mis amores. Bueno, como le habíamos dicho anteriormente, vamos a preguntarle a las personas que se encuentran a nuestro alrededor qué es la antropología religiosa. ¡Vamos! Vamos. ¡Oli! Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, dinos tu nombre y qué piensas que es antropología religiosa. Mi nombre es Kevin. Sobre la antropología religiosa, creo yo que es como el estudio de las religiones desde tiempos pasados. Bueno, es más o menos eso, pero mi compañerita te va a explicar qué es la antropología religiosa. Bueno, la antropología religiosa abarca todo en un ser superior y este tiene dos aspectos: lo espiritual, relacionado con la simbología, y las creencias en relación a los ancestros. ¿Entendiste? Claro. Sí, me quedó suficientemente claro. En cuanto a la antropología arqueológica, es el estudio de los vestigios humanos, de las amplias secuencias, de la evolución social y de la evolución cultural. Todo ser biológico, para socializar con el otro, necesita comunicarse, ya sea de manera oral, de manera corporal o por gestos. Un ejemplo de esto es la carrera que nosotros estamos estudiando, que es la enfermería. La enfermería en tiempos pasados se enseñó por tradición oral. Y por último encontramos la antropología física y biológica. Esta está determinada todas las características físicas. Un ejemplo son los africanos, los cuales son los más resistentes a las condiciones climáticas, y otros. Bueno, en cuanto al texto de esencia y sentido del cuidar, habla mucho de la manera en cómo el enfermero va más allá de ser una sombra para el médico, que el médico puede cuidar y el enfermero también puede curar, que es una carrera que, a pesar de que es un estudio que tiene muy pocos principios y que es un estudio que tiene muy pocas bases aún y que no se ha logrado, digamos, desarrollar de una manera más fuerte y más potente como lo hace en este momento esa carrera, el cuidar es muy necesario a la hora de la salud, el cuidar es muy necesario en la manera en cómo lo necesitan las personas. Somos seres que en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar un cuidado tanto espiritual, tanto personal, tanto físico, en lo patológico. Necesitamos a un enfermero porque un enfermero demuestra una persona que verdaderamente siente la carrera, que verdaderamente siente cuidar al otro y que siente que el otro es muy importante y todo lo que sucede alrededor de él es importante. Por eso es demasiado difícil tener una carrera como la medicina o ser un médico sin tener un enfermero que me cuide al paciente y que esté pendiente de todo lo que relaciona al paciente.
quiere decir el autor en el texto Esencias y sentido del cuidar? Que el enfermero es una persona que tiene que saber hacer bien, que sea una persona que le inspire confianza al paciente, que sea una persona que esté dispuesta a ayudarlo, que sea una persona que esté dispuesto a acompañarlo, que esté dispuesto a ayudarlo en todo ese proceso de curación. Que el enfermero, digamos, sea un apoyo tanto para la familia como para el paciente. Bueno, vamos a hablar de dos comunidades indígenas. Entre esas está la primera, que es la comunidad Yanacona. Entre las costumbres de ellos sobresale la siembra de plantas medicinales, la figura del chamán y las danzas están dentro de sus prioridades. Todo lo que ellos hacen en el diario vivir es bailar, entonces pues danzar. Y ellos tienen un espacio en una sede que le llaman La Maloca, lugar al que ellos acuden desde que tienen 3 años hasta estar viejos, para tomarse los remedios. Por eso es que casi nunca ellos van al médico. El médico para ellos es el chamán, y ese espacio lo armonizan para todos los chamanes de ellos. También el chamán representa la relación con la naturaleza, es el facilitador de la medicina que ya está presente en ella y donde está presente Dios. La segunda cultura que vamos a hablar en este video es los guambianos. Sus personajes son: la cosmogonía guambiana se estructura en un sistema dual, lo masculino y lo femenino, lo caliente y lo frío, el sol y la luna, las plantas, los árboles, los accidentes geográficos y la madre tierra guardan espíritus que pueden ser benéficos o maléficos. El Murbik, curandero guambiano, es la persona que conoce las plantas medicinales y curativas, previene enfermedades y actúa como intermediario entre los hombres y los espíritus, guiando el alma de los muertos a su nueva morada. El curandero practica la ceremonia de limpieza destinada a la limpieza y restitución del equilibrio social y lo heroico perdido. Se utilizan en el ritual plantas consideradas calientes como la coca y el maíz. De acuerdo a su salud, la población inca gambiana posee desde tiempos ancestrales su propio sistema de salud, el cual es practicado por los médicos tradicionales, conocedores de la naturaleza espiritual y física. Desde la llegada de los conquistadores o invasores, el sistema de salud propio ha querido ser desplazado por la llamada medicina occidental. Sin embargo, aún hoy persiste en contra de los diferentes intentos que se han hecho a través de la historia para acabar, especialmente los sistemas de mercado, el sistema de salud occidental y las sectas religiosas, quienes quieren marginar especialmente a los médicos tradicionales, los cuales han venido perdiendo cobertura y credibilidad. Entre los remedios hablamos de la otoa y el unto sin sal, para las heridas, supuraciones, y en las camas de las niguas, las ventosas para sacar los fríos, el polvo Juan o polvo rojo para matar los piojos y las liendres, el parche poroso, los fomentos y el calome para cualquier cosa que doliera, y la infundida aplicada con hojas de higuerilla para cualquier cosa que doliera. Para la fiebre, el cremor tártaro y el agua de linaza para la rasquiña causada por el champín, el carrachín o el casca, el famoso mitigar, y las lavativas, esas horrendas lavativas de caña ángel, aplicadas como doques o tubitos de arracacha, en lugar de cactus, aceite de castor y almendras con tajadas de naranja, para las contusiones, el tomate para los corrimientos, el quenopodio como infalible purgante, las cáscaras de quina para las fiebres palúdicas, el cloroformo para la huequera de los pies, poleo, hierbabuena, en leche hervida para los resfriados, apio,
Para los males de estómago, la cáscara de plátano asada para sacar culebrillas de los dedos. El texto de Antropología del Sufrimiento habla mucho de que la muerte es un proceso de transformación en el ser humano, en el que, digamos, para muchos se cambia o hay un paso de transformación. También hay que tener en cuenta que el sufrimiento en el ser humano existe. Es que no es algo que sea desconocido, sino que algo que se presenta, y no ocasionalmente, sino que está presente, digamos, en toda la sociedad. Digamos que es algo muy complejo ese sufrimiento porque se puede presentar en diferentes dimensiones y en diferentes momentos, y también hay diferentes razones por las cuales sucede ese sufrimiento. También habla mucho de que hay un límite entre la vida y la muerte, pero que ese límite no es como una línea fronteriza que solo separa dos países o dos regiones o dos lugares, sino que en serio es un proceso o es un límite que definitivamente separa dos dimensiones, que es la vida y la muerte. Bueno, en el texto de Antropología del Sufrimiento también habla como de 5 manifestaciones del sufrimiento. Entonces, la primera es la manifestación intrapersonal, que puede ser exterior o de dolor y interior. También puede manifestarse el sufrimiento interpersonal, el sufrimiento natural, el sufrimiento tecnológico y el sufrimiento trascendente. Como lo decía anteriormente, en el sufrimiento intrapersonal, que se tienen dos perspectivas, entonces está la primera, que es la exterior o del dolor, que trata mucho de, digamos, la corporeidad, que cuando se tiene una alteración o una disfunción genera dolor o sufrimiento en el sujeto. Y también está la otra, que es la perspectiva del interior, que habla mucho de los temores, las angustias, los miedos, las ansiedades y todo lo que, digamos, se genera en los pensamientos del ser humano. La segunda manifestación de sufrimiento es el sufrimiento interpersonal, que se relaciona mucho con el mundo afectivo del ser humano, digamos, con esos anexos y con esos vínculos que tiene con su prójimo. La tercera manifestación del sufrimiento es el sufrimiento natural. Esto se relaciona con el hombre al entablar, digamos, una relación con la naturaleza y con el entorno. El sufrimiento natural abarca más que después de la revolución industrial el hombre debe encargarse de cuidar el medio que lo rodea y de cuidar que esa civilización tecnológica e industrial no destruya ese entorno en el cual el hombre ha estado conviviendo en el transcurso del tiempo. La cuarta manifestación del sufrimiento es el sufrimiento tecnológico, que relaciona mucho con que la tecnología se ha convertido en un elemento muy indispensable del ser humano. La mayoría de sufrimientos colectivos se deben, digamos, a esa comercialización de la tecnología, que se relaciona mucho al imperialismo tecnológico del mundo de la vida. La tecnología, como cualquier otra creación humana, debe estar siempre al servicio del ser humano y jamás al revés. Y en esto es en lo que se está convirtiendo este sufrimiento, en que el ser humano se está convirtiendo en un esclavo de la tecnología y no la tecnología aquella que le sirve al hombre. La quinta y última manifestación del sufrimiento es el sufrimiento trascendente, que tiene que ver con la religiosidad. Esta constituye un atributo fundamental del ser humano. Esa relación entre la religión y entre el ser humano puede desencadenar graves y profundos males para la persona y para la comunidad. ¿Por qué? Porque ese choque entre creencias y religiones y ese cultivo equilibrado de la religiosidad humana debe ser muy fundamental para evitar esos sufrimientos inútiles. Para eso, digamos, fenómenos de orden sectario, esas sectas satánicas y todo eso tienen ese origen, como le dije anteriormente, ese choque entre creencias, son el origen de esa inadecuada relación entre el hombre y la religión. Bueno, si miramos el sufrimiento en un contexto social,
puede decirse que no está causado, digámoslo, por un dolor físico y por su repercusión emocional, sino que más bien se refiere a una expresión de la condición humana más extraordinaria, que es la base de la evolución, por decirlo así, cultural, y que consiste en que nosotros los seres humanos no haya acción sin intención y que se fundamente esa intencionalidad en el conjunto de valores, creencias y normas que se crean a través de la cultura. Por lo tanto, el sufrimiento social se produce cuando hay un choque entre creencias y valores de la sociedad y de las personas o la imposibilidad de aplicarlas. De ahí podemos partir que ese sufrimiento social puede producir enfermedades tanto físicas como psicológicas, que está la depresión, el estrés y la ansiedad, que son muy frecuentes en las sociedades complejas y que responden a la carencia de un sentido. Bueno, dentro de las palabras que destacamos del glosario que nos ayudan para base de enfermería, está primero la antropología. Es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Segundo, el curandero. Curandero es alguien que no cuenta con un título oficial para el ejercicio de la medicina, pero de todas formas desarrolla prácticas curativas. Estas personas ejercen la llamada medicina tradicional, que se basa en creencias, experiencias y prácticas que pueden ser o no explicables. Como tercero tenemos el Jalbaná. Es el nombre con el que se conoce al chamán, curandero o brujo indígena en Colombia. Su función va más allá de curar a las personas. También lo hace con la tierra y la naturaleza para que haya buenas cosechas y pescas abundantes. Se le considera un hombre sabio en varias de las culturas indígenas colombianas. La cuarta es Pachamama. Es un concepto que procede de la lengua quechua. Pacha puede traducirse como mundo o tierra, mientras que mamá equivale a madre. Por eso suele explicarse que la Pachamama es para ciertas etnias andinas, la madre tierra. Quinto, ritual. Son acciones que están basadas en alguna creencia, ya sea una religión, una ideología política, un acto deportivo, las tradiciones, los recuerdos o la memoria histórica de una comunidad, por ejemplo. Los rituales se realizan por diferentes razones, tales como la adoración de un dios. Sexto, los ritos de paso son un tipo de ritos comunitarios que celebran el movimiento social de los individuos, entrando o saliendo de los grupos, marcando la transición de un estado a otro en la vida. La mayoría de ellos se centra en una etapa de transición conocida como liminar, que significa frontera, umbral y que se refiere a la inseguridad ante los momentos de cambio. El yagé rebasa alucinógeno que consumen los miembros de algunas comunidades indígenas como parte de su tradición. El chagrá. Este vocabulario en Ecuador se dice una persona perteneciente a un pueblo o nación que tiene comportamiento tosco, rústico o de poca educación. También se le dice inculto, se refiere a un habitante de provincia en contraposición a la población. Se refiere a algo de mal aspecto o gusto. Y en Colombia es cualquier edificación de tipo rústico llamado hacienda, granja, finca y alquería. El payé es una de las más populares creencias tradicionales de Paraguay. Se trata de un hechizo destinado a lograr un determinado objetivo y que es confeccionado por un curandero según el fin buscado. El linaje. El linaje a la línea sucesoria de predecesores y sucesores familiares de un individuo. En esta estructura se debe tomar en cuenta la denominada línea paterno-filial, quien se encarga de unir a cada miembro de ella con sus padres. A esta línea se le denomina como Bae de Origen, debido a que únicamente se encuentra conformada por individuos de género masculino, un término que guarda estrecha relación
con esta es el apellido. Sin embargo, no debe confundirse uno con el otro, ya que por el hecho de que una persona posea determinado apellido no quiere decir que tenga un linaje determinado, ya que se puede saber mediante estudios genéticos. Bueno, todas estas palabras nos permiten más que afianzar nuestro léxico, tener mayor conocimiento al momento de entablar una conversación con un paciente de otra cultura, tener en cuenta sus tradiciones que realizan al momento de curación y ser un enfermero que conoce el contexto de la persona a la que se está cuidando. Bueno, podemos decir que en conclusión la antropología nos ayuda mucho a, digamos, los enfermeros. ¿Por qué? Porque primero podemos conocer sobre la cultura, sobre diferentes culturas, sobre las diferentes maneras que tienen ellos para digamos, curar esas enfermedades. Algunos las hacen danzando, otros con plantas medicinales, otros con diferentes cosas y con diferentes personajes que digamos que en esas culturas les ayuda muchísimo. También nos sirve mucho la antropología porque conocemos que muchas de las enfermedades, muchas son epidemiológicas y también que muchas enfermedades provienen de otros países y que son enfermedades, digamos, que atraen otras culturas. Digamos, lo de los africanos, ellos tienen una enfermedad, atraen una enfermedad a nosotros. También, digamos, cuando algún paciente llegue que sea de otra cultura y tenga, digamos, esa manera diferente de curar, tener muy en cuenta eso, o sea, respetar mucho esas diversas culturas y esa manera que tienen ellos para cuidarse y respetar, digamos, los rituales que hacen para curar diversas enfermedades. Entonces, a pesar de que nosotros los estemos curando, a pesar de que los enfermeros los estemos cuidando, permitir que ellos también realicen esos rituales que ellos necesitan como para limpiar ese espíritu y que ellos, digamos, tienen la creencia de que los va a sanar. Entonces hay que tener muy en cuenta respetar cada una de esas culturas y que gracias a esto podemos conocer qué realizan. Estudia la humanidad y la conducta del hombre en la facultad de En las cartas aparece la religiosa, la arqueológica, la física y la biológica, y la social y cultural. Sí, bueno, para que eso no se vuelva como una monotonía de estarnos escuchando, Social y cultural. Bueno, en cuanto a la antropología social, tiene que ver con el medio físico, el neutral y el contexto geográfico. Se